Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Pleitos y contiendas. Las cuestiones necias y las personas insensatas engendran pleitos y contiendas, pero Dios, a través de su divina defensa, nos protegerá y sabremos cómo actuar. A menudo y aún dentro de nuestra propia familia hay personas que nos plantean temas para refutar nuestra fe y hacernos caer. Contradicen la palabra de Dios y lo que creemos, e incluso en algunos casos se burlan de nosotros y de Dios y le blasfeman y le difaman. ¿Qué debemos hacer en estos casos como cristianos? En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 23, Pablo nos da una clave y nos dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, no debemos meternos en discusiones necias y sin sentido, que solo inician enfrentamientos, discusiones y pleitos. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 3, Pablo también nos aconseja y nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, no debemos ser egoístas ni vanagloriosos. No tratemos de impresionar a nadie, seamos humildes, es decir, consideremos a los demás como mejores que nosotros. Entonces, la pregunta siguiente sería: ¿pero cómo debemos responder a las personas que niegan nuestra fe y quieren de alguna manera hacernos daño? Hay una defensa, hermanos, que nos viene de lo alto, que nos viene del cielo. La encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 19, donde Pablo nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, debemos seguir los consejos de la palabra de Dios y en estos casos dejar a Dios que haga justicia. Él siempre nos hará esa justicia y defenderá a sus hijos, y a estas personas que nos difaman, que difaman el nombre de Dios, que se burlan de nosotros y de Él, también les hará justicia, porque justicia es dar a cada uno lo que merecen sus hechos. Y además, si somos humildes y seguimos sus consejos, Él, a través del Espíritu Santo, pondrá en nuestra boca las palabras oportunas que debamos responder. En Lucas capítulo 21, versículos 13 al 15, Jesús nos dice: y esto os será por ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos aquellos que se opongan. Aquí tenemos, hermanos, está diciendo Jesús, la oportunidad para dar testimonio de nuestra fe y demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Por tanto, no debemos preocuparnos de antemano por cómo contestar estas cuestiones necias y así no generar discusiones, pleitos y contiendas. Dios, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos promete que nos dará las palabras apropiadas y tanta sabiduría que ninguno de nuestros adversarios podrá respondernos o contradecirnos. Es una realidad, hermanos, que existen personas que no quieren, que no desean saber nada de Dios, rechazan la palabra de Dios y todo lo relacionado con Jesucristo. Su única defensa es atacarnos y acusarnos a los que creemos, y lo hacen de una manera injusta e incluso burlándose de nosotros para ver cuál es nuestra reacción. En definitiva, por no pensar como ellos piensan, quieren hacernos daño. Si nos dejamos llevar por nuestra carne, podemos llegar a decir cosas desagradables que después nos arrepentimos de haberlas dicho. El Señor nos pide ser sabios y que respondamos con humildad y mansedumbre y no emprender ninguna discusión con ellos. Debemos recordar que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra la influencia del mismo diablo y sus ejércitos de demonios que dominan bajo su yugo las mentes de las personas. Como todo esto ocurre en una esfera espiritual y no física, muchos ignoran esta lucha, pero nosotros los que creemos en Dios, creemos en Jesucristo y conocemos su palabra, sabemos que esta lucha es real.
El Señor, en estas palabras de Jesús, nos muestra el camino a seguir en nuestras circunstancias, en estas circunstancias que a veces tenemos incluso con nuestros familiares, que es la dependencia del Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él, y Él pondrá en nuestra boca las palabras llenas de sabiduría divina que debemos decir y que nadie podrá luego contradecir. Debemos, en definitiva, proponernos y mantener una postura firme, pero con humildad y espíritu de mansedumbre, no defendernos con armas carnales, sino con armas espirituales que Dios nos da y que las encontraremos en su palabra. Seguramente estés atravesando por alguna situación de este tipo, quizás algún familiar, algún compañero de trabajo, algún vecino, no tolera que sigas, que sirvas y que agrades al Señor como lo haces. Pon todo esto en las manos de Dios. Él te hará justicia, deja que Él te defienda y que también a través del Espíritu Santo te dé la sabiduría y las palabras necesarias que debas decir en estos casos. Recuerda que no luchamos contra las personas, nuestra lucha es contra el mismo Satanás y su influencia en la mente de ellas. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.